Me sujetó de nuevo, como siempre, y sus amigos observaban, riendo, esperando su turno. Mi propio hijo. Durante 10 años, soporté este horror. 10 largos años de dolor, silencio y miedo entre las paredes de una casa que una vez estuvo llena de amor. Y esa noche, algo se quebró. Uno de sus amigos, un hombre llamado Mateo, fue aún más cruel que los demás. Grité más fuerte que nunca, y ese grito resonó por toda la casa como un trueno. Pensé que moriría esa noche. Pero justo cuando la habitación daba vueltas y mi respiración se volvía superficial, oí un fuerte golpe en la puerta, seguido de pasos pesados. Déjame contarte cómo empezó todo. Me llamo Esperanza. Crecí en un pequeño pueblo del sur de España. Mi infancia no fue nada especial, pero estuvo llena de risas, comidas sencillas y el cariño de una familia unida. De joven, conocí a un hombre llamado Carlos. Era encantador y amable, o eso creía yo. Nos casamos cuando yo tenía solo 17 años, y para cuando cumplí 19, tuve a mi único hijo, Diego. Diego era un niño tranquilo. No lloraba mucho y siempre me seguía como una sombra. Lo quería más que a mi vida. Su padre, Carlos, empezó a cambiar después de que nació Diego. Bebía demasiado. Perdió su trabajo. Y luego empezó a golpearme. Empezó con gritos, luego bofetadas y luego puñetazos. Pero me quedé, por Diego. No quería que creciera sin padre. Cuando Diego tenía 8 años, Carlos nos dejó. Una mañana, simplemente salió por la puerta y nunca regresó. Me dolió, pero también me sentí aliviada. Tenía paz de nuevo y podía criar a mi hijo sin miedo. Trabajé muchas horas limpiando casas, lavando platos en restaurantes, lo que fuera para asegurarme de que Diego tuviera lo que necesitaba. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Diego creció callado y distante. Al principio, pensé que era porque extrañaba a su padre. Pero para cuando tenía 16 años, empecé a notar algo oscuro en su mirada. No hablaba con nadie. Dejó de ir a la escuela. Se quedaba encerrado en su habitación todo el día y solo salía de noche. Intenté hablarle, pero solo gruñía o gritaba. Nunca me pegaba entonces, pero su mirada me ponía los pelos de punta. Recuerdo una noche que llegó tarde a casa. Olía a alcohol y sudor. Me miró como si no fuera nada. Esa fue la primera noche que me abofeteó. Solo una bofetada. Pero me quemó. No pidió disculpas. Simplemente pasó junto a mí, riendo. Me dije a mí misma que solo estaba cansado, borracho o enojado. Cambiaría. Tenía que hacerlo. Pero la bofetada se convirtió en empujones. Los empujones se convirtieron en puñetazos. Y entonces, un día, se convirtió en algo mucho peor. Tenía 50 años la primera vez que me encerró en la trastienda. Dijo que no quería que hablara con los vecinos. Dijo que lo estaba avergonzando. Le rogué que parara, pero simplemente llamó a su amigo Pedro y le dijo, «¿Está lista?» ¿Lista? No entendí qué significaba eso, hasta que Pedro vino y... Ni siquiera puedo pronunciar las palabras. No fue solo una vez. Cada semana, alguien nuevo. Diego los traía como si yo fuera una cosa, no su madre, solo un objeto. Y no tenía a quién contárselo. Me daba mucha vergüenza. ¿Quién me creería? Era vieja. Era débil. Y Diego, mi propio hijo, me había convertido en su prisionera. Pero había días en que actuaba como si nada pasara. Traía comida, se sentaba a mi lado e incluso sonreía. Esos momentos eran más dolorosos que las palizas. Porque me recordaban al niño que solía tener en brazos. ¿Cómo pudo ese niño convertirse en este monstruo? Un día, intenté escaparme. Esperé a que Diego se fuera a trabajar. Salí sigilosamente por la puerta trasera, descalza, con el corazón acelerado. Corrí varias cuadras hasta llegar a una pequeña iglesia. Le rogué al sacerdote que me ayudara. Me dio agua y un lugar donde esconderme, pero cuando Diego se enteró, irrumpió en la iglesia con un cuchillo. Me sacó a rastras mientras todos miraban. Nadie lo detuvo. Ni siquiera llamaron a la policía. Perdí la esperanza. Por completo. Recé, pero sentí que mis oraciones se desvanecían en la nada. Empecé a creer que nací para sufrir. Que tal vez hice algo mal en mi vida pasada.
Entonces, una noche, sucedió algo extraño. Una chica tocó a la puerta. Dijo que era la nueva amiga de Diego. Se llamaba Isabela. Era joven, quizá de 20 años, de mirada dulce y voz dulce. Miró alrededor de la casa y notó los moretones en mi cara. Intenté disimularlos, pero ella los vio. Esa noche, se fue sin decir mucho. La siguiente vez que vino, trajo medicina. Me la entregó a escondidas cuando Diego no miraba. Susurró: «Te veo. No eres invisible». Esas palabras se quedaron conmigo. No era invisible. Y entonces fue cuando empecé a planear de nuevo. Lentamente. Con cuidado. Escuché. Observé. Conté los pasos. Me fijé cuando Diego dormía profundamente y cuando no cerraba la puerta trasera. Pero la peor noche de todas llegó poco después. Diego invitó a 4 hombres. Eran ruidosos. Estaban borrachos. Dijeron cosas terribles. Me empujaron, me tiraron la ropa y se rieron cuando lloré. Pensé que mi vida se acababa. Y entonces... ¡Van! Un fuerte golpe en la puerta. No una, sino 3 veces. Fuerte, rápido y furioso. Los hombres se quedaron paralizados. A uno se le cayó la botella de cerveza. El vaso se hizo añicos en el suelo. Diego maldijo y se dirigió a la puerta. Y esa fue la noche en que todo empezó a cambiar. El golpe en la puerta se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte y fuerte, como si quienquiera que estuviera al otro lado fuera a derribarla si Diego no abría. Todos en la habitación se quedaron paralizados. Incluso el más borracho de los hombres se puso sobrio. Diego gritó: «¿Quién es?», pero nadie respondió. Estaba tumbado en el suelo frío, con el cuerpo dolorido, apenas podía respirar. La ropa rasgada se me pegaba a la piel magullada, y solo podía pensar: ¿me ayudará esto? ¿O será alguien peor? Entonces oímos una voz. Una voz de mujer. «Abre la puerta, Diego. Sé lo que has estado haciendo». Era Isabela. La cara de Diego se puso roja. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe, listo para gritar, pero Isabela estaba allí con 2 policías. «¡Retrocedan!», gritó uno de ellos. Los agentes irrumpieron en la casa como una tormenta. Diego intentó dar un portazo, pero un agente la empujó con fuerza y lo tiró al suelo. Los otros hombres intentaron correr, pero no llegaron muy lejos. La policía atrapó a 2 de ellos en la puerta trasera y los sacó esposados. Y yo, me quedé allí, sin saber si estaba soñando. Isabela se arrodilló a mi lado. Se quitó el suéter y me lo envolvió. Le temblaban las manos. «Lo siento mucho, señora. No sabía que fuera tan grave», susurró. Los agentes pidieron una ambulancia. Querían llevarme al hospital, pero no podía moverme. No me quedaban fuerzas. Mi cuerpo se negaba. Me sacaron en camilla. Mientras me subían a la ambulancia, miré a Diego. Gritaba como un loco, gritando que mentía, que lo había engañado, que era inocente. Pero ya nadie le creyó. Esa noche en el hospital hubo silencio. Demasiado silencio. Las enfermeras entraban y salían de la habitación, tomándome la presión y dándome analgésicos. Un amable médico, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, se sentó a mi lado y me dijo: «Ya estás a salvo». No le creí. ¿Cómo podría estar a salvo? ¿Después de 10 años de ser tratada como nada? ¿Después de 10 años de ocultar moretones, mentiras y dolor tras una sonrisa rota? Las siguientes semanas estuvieron llenas de entrevistas policiales, pruebas médicas y documentos judiciales. Les conté todo. Al principio, me temblaba la voz. Mis palabras eran lentas y llenas de vergüenza. Pero cuanto más hablaba, más sentía que regresaba la fuerza que había perdido durante tanto tiempo. Isabela estuvo a mi lado todo el tiempo. Le contó a la policía cómo notó mis moretones, cómo Diego se jactaba de controlarme y cómo usó su teléfono para grabar a escondidas una de las conversaciones que Diego tuvo con sus amigos. Esa grabación fue suficiente para que el juez tomara el caso en serio. Diego y 3 de sus amigos fueron arrestados y acusados. El 4º ya había huido, pero la policía lo buscaba. Pero aquí está lo extraño. Incluso después de que se llevaran a Diego, me sentí vacía. Este era el mismo niño que di a luz. Lo crié con amor, lo alimenté cuando no tenía que comer. Me quedé despierto cuando tenía fiebre.
Le canté cuando lloraba. ¿Cómo pudo mi propio hijo hacerme esto? El dolor en mi corazón era peor que el dolor en mi cuerpo. La gente empezó a susurrar. Algunos vecinos vinieron a visitarme al hospital. Otros se mantuvieron alejados. Algunos me culparon. Quizás no lo crió bien, decían. Quizás hizo algo para merecerlo. Pero una anciana, doña Marta, me tomó la mano y me dijo: «Esta no es tu vergüenza. Es la de él». Sus palabras me ayudaron a dormir esa noche. Después de un mes, me dieron de alta y me llevaron a un refugio para mujeres como yo, mujeres que habían sufrido cosas que nadie debería pasar. Conocí a otras. Algunas tenían historias como la mía. Otras eran incluso peores. Pero por primera vez en años, me sentí menos sola. Me ayudaron a empezar a recibir terapia. Antes ni siquiera sabía qué significaba eso. ¿Hablar de sentimientos? En mi pueblo, la gente no lo hacía. Pero aprendí. Aprendí que el abuso no fue mi culpa. Aprendí que el amor no debería doler. Y aprendí que sanar es lento, pero posible. Incluso volví a sonreír. Una sonrisa de verdad. No la falsa que llevé durante tantos años. Un día, Isabela vino a visitarme con noticias. Atraparon al último hombre, dijo. El que huyó. Ahora está en prisión, con los demás. Sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza, incluso culpa. Pero sobre todo, sentí poder. No el que surge de herir a otros, como Diego creía tener. Poder verdadero, el que surge de sobrevivir. Entonces ocurrió algo que me sacudió otra vez. Una de las trabajadoras del refugio entró en mi habitación con una carta. Parecía preocupada. «Es de Diego», dijo en voz baja. «Te escribió desde la cárcel». Me quedé mirando el sobre. Me temblaban las manos. ¿Qué podría decir? ¿Quería siquiera saberlo? Abrí la carta lentamente. El papel olía a polvo y a lágrimas viejas. Dentro solo había unas pocas líneas. Mamá. No sé por qué hice lo que hice. Creo que algo dentro de mí se rompió cuando papá se fue. Odiaba todo. Incluso a ti. Lo siento. Espero que encuentres paz. Te la mereces. Justo cuando terminaba de leer la última palabra, sonó el teléfono de la trabajadora. Lo cogió y escuchó. Su rostro palideció. Ella me miró y dijo: «Hubo una emergencia en la prisión, algo le pasó a Diego». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué pasó?», pregunté. Ella dudó y luego susurró: «Lo han atacado. Está en estado crítico». Y así, de repente, mi mundo empezó a girar de nuevo. Me quedé mirando al trabajador del refugio, sin poder hablar. Me temblaban los labios, pero no me salían las palabras. «¿Diego, atacado?». Mi corazón no sabía qué sentir: ira, miedo o tristeza. Este era el chico que me arruinó la vida, pero al saber que estaba en estado crítico sentí como si alguien me hubiera cortado el pecho y me hubiera arrancado algo pesado. El trabajador del refugio se acercó gentilmente y le preguntó: «¿Quieres verlo?». Me di la vuelta. «No», susurré. Pero esa noche no pude dormir. Recordé cuando era pequeño. Recordé la primera vez que me llamó mamá, cómo me rodeaba la cintura con sus bracitos y se reía mientras lo hacía girar por la habitación. Recordé su primera fiebre, cómo lloraba y cómo lo abracé toda la noche rezando para que no muriera. Y ahora, él estaba en un hospital de la prisión, luchando por mantenerse con vida después del mismo tipo de dolor con el que me hizo vivir. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Le pedí a Isabela que me acompañara. No se lo dijimos al refugio, simplemente nos marchamos en silencio. El hospital de la prisión estaba frío y lleno de silencio. Un guardia nos condujo por un pasillo gris hasta una habitación con rejas en la ventana. Diego yacía en la cama, conectado a máquinas. Tenía la cara hinchada y amoratada. Su cuerpo estaba vendado e inmóvil. No parecía el monstruo que me lastimó. Parecía un niño destrozado. La enfermera me miró y dijo: «Lleva 2 días inconsciente. Puede que no despierte». Me senté a su lado. Durante un buen rato, no dije nada. Solo lo miré, recordándolo todo. El amor y el dolor. Finalmente, hablé. «Me hiciste daño, Diego. Me hiciste sentir como si no fuera nada. Me destrozaste el corazón. Pero, seguías siendo mi hijo. Venías de mí.
Las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? No se movió. Respiraba superficialmente. Quería que abriera los ojos. Quería que me mirara y volviera a disculparse, no solo en una carta. Necesitaba ver sus ojos. Necesitaba saber si aún quedaba una pequeña parte de mi hijo allí. Pero no se despertó. Ni ese día. Ni al siguiente. Después de 3 días, los médicos me dijeron la verdad. Había sufrido daño cerebral. Nunca volvería a hablar. Quizás ni siquiera abriera los ojos. Me derrumbé. Salí del hospital esa noche y no regresé. De vuelta en el refugio, las cosas se sentían diferentes. Algunas mujeres me miraban con compasión, otras con confusión. Algunas incluso preguntaron, ¿por qué lo visitaste? Después de lo que hizo. Pero nadie podía entender. A menos que llevaran un niño en su interior, a menos que lo alimentaran con su propio cuerpo, a menos que le cantaran nanas en la oscuridad mientras lo mecían para dormir, jamás podrían entender. Pasaron las semanas. Intenté salir adelante. Fui a terapia. Ayudé en la cocina. Me senté con mujeres nuevas que llegaban llorando y les tomé la mano como alguien me tomó la mía. Pero la paz no duró. Una mañana, recibí una llamada telefónica. Era de un abogado. Represento a Diego, dijo. Antes de que lo atacaran, escribió una nota legal. Quiere darle un poder notarial. Quiere que usted decida qué le sucederá ahora. ¿Qué significa eso?, pregunté confundido. Eso significa, dijo el abogado, que usted puede decidir si permanece con soporte vital, o si se apagan las máquinas. Me fallaron las rodillas. Caí en la silla a mi lado. La habitación me daba vueltas. No podía respirar. ¿Cómo pude tomar esa decisión? ¿Cómo podría decidir si mi hijo vivió o murió, incluso después de todo? El refugio trajo a un consejero. Me dijeron que me tomara mi tiempo. Pero el tiempo parecía una trampa. Cada hora que pasaba, me sentía más perdido. Un día, mientras paseaba por el jardín detrás del refugio, conocí a alguien. Una anciana llamada Rosa. Tenía ojos como el mar, profundos, cansados y sabios. Dijo, escuché tu historia. Yo también tuve un hijo. Quemó mi casa, me robó el dinero y me dejó morir de hambre. ¿Qué hiciste?, pregunté. Lo perdoné, dijo. No porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Sus palabras se quedaron conmigo como el viento en mi piel. Esa noche, fui a la capilla cerca del refugio. Encendí una vela y lloré. Hablé en voz alta. No a nadie en particular. Quizás a Dios. Quizás a mí misma. Dije, lo perdono. Pero ya no aguanto más este dolor. Por favor, ayúdame a hacer lo correcto. Al día siguiente llamé al abogado. No apagaré las máquinas, dije. Que la naturaleza decida. Si Diego quiere vivir, vivirá. Si no, lo dejaré ir en paz. El abogado no dijo nada. Solo un suspiro silencioso. Y luego vino otra tormenta. Esa misma noche, el personal del refugio convocó una reunión de emergencia. Alguien había entrado en la oficina. Faltaban archivos. Archivos con los nombres y la ubicación de todas las mujeres escondidas, incluida la mía. Todos nos miramos con miedo en los ojos. Un miembro del personal levantó un papel quemado. Mi nombre estaba escrito en él. Y escrito sobre él con tinta roja había una palabra: traidor. Se me cayó el estómago. ¿Quién haría esto? ¿Estaba Diego detrás, incluso en su cama de hospital? ¿O había regresado alguno de sus viejos amigos para vengarse? Aún no lo sabíamos. Pero una cosa era segura. Ya no estaba seguro. El miedo que regresó esa noche fue como un fantasma que había enterrado, pero que nunca descansé del todo. Ver mi nombre escrito en tinta roja, traidor, me tembló las manos y me aceleró el corazón. Miré el papel medio quemado y me pregunté, ¿quién? ¿Quién sabe que estoy aquí? ¿Quién quiere hacerme daño? La directora del albergue, la señora Pilar, trasladó rápidamente a todas las mujeres al sótano. Hacía frío y estaba lleno de gente, pero era más seguro. Llamaron de nuevo a la policía. Registraron la oficina del albergue y descubrieron que la ventana había sido forzada. Robaron algunos documentos, quemaron otros.
Pero lo peor fue saber que alguien, de alguna manera, nos había encontrado. Me senté en un rincón del sótano, con las rodillas pegadas al pecho, sintiéndome como si estuviera de nuevo en casa de Diego. Atrapada, pequeña, sin voz. Las otras mujeres murmuraban, susurraban, algunas lloraban. Isabela se sentó a mi lado y me tomó la mano. No volverán a hacerte daño, dijo en voz baja. No lo permitiré. Pero no le creí. No del todo. Porque sabía algo que otros no sabían. Diego tenía amigos. Muchos. Hombres peligrosos y silenciosos que no hablaban con palabras, solo con puños, cadenas y fuego. Durante los años que fui su prisionero, vi rostros. Hombres que nunca revelaban sus nombres, hombres que ocultaban sus tatuajes, hombres que susurraban en los rincones. No eran comunes. Y si alguno de ellos regresaba, significaba problemas. La policía puso guardias temporales en el refugio. Unos armados. Pero ni siquiera eso me tranquilizó. Las paredes parecían demasiado delgadas. Las puertas, demasiado fáciles de romper. A la mañana siguiente, el personal tomó una decisión. Todas las mujeres serían trasladadas a una nueva ubicación, un albergue diferente en otra ciudad. Todo debía permanecer en silencio. Nadie podía despedirse. Ni llamadas telefónicas. Ni despedidas de vecinos ni visitas a familiares. Teníamos que desaparecer. A cada uno de nosotros nos dieron un nombre nuevo. La mía era Lucía. Sostuve la tarjeta de identificación en la mano y me susurré. Lucía. Lucía. Me sentí extraño. Como si hubiera perdido otra parte de mí. Pero si eso significaba seguir con vida, lo aceptaría. En el autobús camino al nuevo refugio, miré por la ventana, pensando en mi vida anterior, antes de que Diego se convirtiera en un monstruo. Pensé en cuando soñaba con abrir una pequeña panadería, con despertar cada mañana con el olor a pan y café recién hecho. Pensé en cómo cantaba mientras lavaba la ropa, me reía de las tonterías de la radio y bailaba descalza en la cocina. Pero esos sueños habían sido enterrados. Ahora, mi único sueño era la seguridad. El nuevo refugio estaba lejos, en un pequeño pueblo cerca de las montañas. Era tranquilo, apacible y rodeado de árboles. El edificio era más resistente y seguro. Tenían cámaras, puertas gruesas e incluso un código de alarma secreto. Pero la seguridad no borra el dolor. Todas las noches me despertaba sudando, oyendo portazos en mi cabeza, viendo la cara de Diego en la oscuridad. A veces gritaba. A veces simplemente me quedaba allí tumbada y lloraba en silencio. Una noche, Isabela llamó a mi puerta. Sal afuera, dijo. Necesitas respirar. Me llevó al jardín trasero. El sol se ponía y el cielo estaba teñido de naranja y morado. Nos sentamos en un banco de madera bajo un árbol. Eres fuerte, ¿sabes? Dijo. Sobreviviste a lo que la mayoría no lograría. Y sigues aquí. La miré. ¿Y si no ha terminado? ¿Y si alguien sigue viniendo a por mí? Puso su mano sobre la mía. Luego luchamos. Juntos. Sus palabras me dieron un poco de paz. Lo suficiente para dormir mejor esa noche. Pero la paz nunca dura mucho en una historia como la mía. 3 días después, estaba sentado en la sala común cuando un miembro del personal entró corriendo, sin aliento. Lucía, Esperanza, dijo, usando mi nombre real sin querer. Hay algo que tienes que ver. Extendió su teléfono. En la pantalla había una noticia. Última hora. Víctima de asalto en prisión se fuga del hospital. Era Diego. Se había despertado. Y de alguna manera, había escapado. No podía respirar. Sentí que me caía. La habitación volvió a dar vueltas. Me fallaron las rodillas y me desplomé en una silla. ¿Cómo? Susurré. ¿Cómo salió? No lo saben, dijo el miembro del personal. Se suponía que estaba en coma. Pero despertó. Atacó a un guardia. Le quitó el uniforme. Se fue. Desaparecido. 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 La palabra resonó en mi mente como un martillo golpeando una campana. Todos en el refugio fueron puestos en confinamiento. Nadie podía salir. Se llamó de nuevo a la policía. Se enviaron fotos de Diego a todas las comisarías. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía una cosa.
Él vendría por mí. Él siempre decía, eres mía, mamá. Me perteneces. Esa era su frase favorita. Y si realmente lo creyera, entonces no se detendría ante nada. Pasé esa noche con miedo, aferrada a una pequeña cruz que llevaba colgada del cuello. Susurré una oración, aunque no sabía si alguien me escuchaba. Por favor, protégeme. No quiero morir así. Pero entonces ocurrió algo. Exactamente a las 3 de la madrugada, escuchamos la alarma del refugio. Alerta de intruso. Los gritos resonaron por el pasillo. Se oyeron pasos por los pisos. Los guardias gritaron. Las luces se pusieron rojas. Y en las sombras fuera de la ventana de mi habitación. Lo vi. De pie bajo la luz de la luna. Diego. Sus ojos se encontraron con los míos. Y sonrió. Su sonrisa era torcida. Fría. No la sonrisa de un hijo, sino la de un cazador que había encontrado a su presa. Me quedé paralizado junto a la ventana, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor de guerra. Diego estaba allí. Vivo. Despierto. Libre. Y había venido por mí. Lucía, al suelo, gritó uno de los guardias al irrumpir en mi habitación con el arma desenfundada. Me arrastró al suelo justo cuando la ventana se hizo añicos. Una piedra entró volando, rozándome la cabeza por centímetros. Los cristales se esparcieron por la habitación como pequeños cuchillos. El refugio era un caos. Las alarmas sonaban. Las mujeres gritaban. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo, tiñéndolo todo de una luz de pesadilla. Me tapé los oídos, me hice un ovillo y me susurré una y otra vez. No es real, no es real, no es real. Pero así fue. Afuera, oí a los guardias gritar, ¡alto! Distensión, seguido de pasos que se dirigían a la valla trasera. Luego se oyeron 2 disparos. Me quedé sin aliento. Las luces parpadearon. Luego silencio. ¿Lo habían atrapado? Un miembro del personal irrumpió en la habitación. Huyó. Saltó la valla y desapareció en el bosque. Los guardias lo persiguen. Pero por ahora estás a salvo. ¿Seguro? ¿Estuve realmente a salvo otra vez? Me trasladaron al sótano seguro del refugio. Esta vez, no solo me dieron un nombre nuevo. Me dieron un botón de pánico, ropa nueva y un guardia personal. Aún así, no pude dormir. Isabela se sentó conmigo, tomándome de la mano, cepillando mi cabello con suavidad, como una madre con un niño asustado. Pero yo no era una niña. Era una mujer destrozada que había visto al diablo con el rostro de su hijo. Y sin embargo, en esas horas de tranquilidad, me pregunté algo que nunca pensé que me haría. ¿Podría salvarse Diego? ¿Qué lleva a un hijo a rebelarse así contra su madre? ¿Fue la ausencia de su padre? ¿Fue la violencia que vio de niño? ¿O hubo oscuridad en su interior desde siempre? A la mañana siguiente llegaron las noticias. La policía encontró sangre en la alambrada. Diego se había cortado al escapar. Los perros rastrearon su rastro, pero desapareció cerca del río. Había desaparecido de nuevo. El director del refugio convocó una reunión de emergencia. Esperanza, Lucía, tiene que irse de aquí, dijo. Él sabe dónde está. Seguirá viniendo. Así que idearon un plan audaz. Desaparecería por completo. No solo me escondería. Volvería a empezar, lejos, bajo un programa gubernamental de protección para víctimas de abuso extremo. Nuevo nombre. Nueva identidad. Nueva ciudad. Sin pasado. Acepté. Estaba cansado de correr, pero estaba más cansado aún de morir lentamente de miedo. El día que me fui, abracé fuerte a Isabela. Ella lloró. Yo lloré aún más. Me salvaste, le dije. No, dijo ella. Te salvaste. Solo ayudé a abrir la puerta. Con una maleta pequeña, una peluca nueva, gafas oscuras y un billete de autobús, dejé atrás todo lo que conocía. Ni siquiera miré atrás. El viaje en autobús a la nueva ciudad fue tranquilo. Contemplé las colinas y los campos secos. Nadie me conocía. Era un fantasma entre desconocidos. Al llegar, un agente me recibió en la comisaría y me llevó a un pequeño apartamento organizado por el programa. No era gran cosa, un colchón, una nevera, una estufa, pero era seguro. Y silencioso.
Por primera vez en más de 10 años, no oí pasos detrás de mí. Comencé a sanar. Lentamente, como una planta que crece en tierra agrietada. Me cocinaba mi propia comida. Caminaba al mercado con un pañuelo en la cabeza. Sonreía a los desconocidos y me devolvían la sonrisa. Incluso me reí una vez cuando vi a un niño pequeño persiguiendo a un perro y cayéndose en un charco. Me uní a una iglesia local. Recé no por Diego, sino por mí. Por la paz. Y entonces ocurrió algo extraño. Un día, mientras compraba verduras, vi una cara familiar. No Diego. Mateo. Uno de los hombres que abusó de mí. Estaba al otro lado de la calle, saliendo de una barbería, vestido con una elegante camisa blanca, sonriendo mientras charlaba con alguien. Él no me había visto. Pero lo vi. Y me acordé de todo. Mis rodillas se doblaron, pero me sostuve apoyándome en una pared. No se suponía que estuviera aquí. Se suponía que estaría en prisión. Corrí a casa, cerré la puerta con llave, cerré las ventanas y lloré. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O lo había enviado Diego? Más tarde esa noche, llamaron a mi puerta. Di un salto de miedo. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Pero algo había quedado en el suelo. Un sobre. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro había una sola foto. Era una foto mía de ese mismo día, de pie en el puesto del mercado, sosteniendo tomates. En el reverso, con una letra desordenada, estaban las palabras: Te encontré de nuevo, mamá. Aún no hemos terminado. Grité. Mi grito resonó por el pequeño apartamento, rebotando en las paredes como una campana de alarma. Dejé caer el sobre como si me hubiera quemado. Me temblaban las manos y se me cortaba la respiración. Me encontraron. Otra vez. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra la encimera de la cocina y tirando una taza que se hizo añicos en el suelo. Pero no me importó. Solo podía ver esa imagen, yo en el mercado, sonriendo por primera vez en años, ahora convertida en un mensaje de terror. Apreté el botón de pánico que me dio el oficial del programa. En cuestión de minutos, llegaron 2 agentes de seguridad vestidos de civil. Me hicieron preguntas, muchísimas, pero apenas pude responderlas. Solo pude señalar la foto y susurrar: Está aquí. Mateo. Y quizá Diego también. Escanearon el edificio, revisaron las cámaras de seguridad y prometieron reforzar la protección. Pero sus voces tranquilas no calmaron la tormenta que sentía en mi interior. Sabía lo que esto significaba. Tenía que mudarme de nuevo. A la mañana siguiente, me escoltaron a una casa de seguridad aún más adentrada en el campo. Esta vez, sin vecinos. Sin mercados. Sin paseos al sol. Solo árboles, vallas y una puerta metálica cerrada. Aislamiento. Los oficiales me dijeron que me quedara dentro por mi propio bien. Esto pasará, dijeron. No puedes seguirte para siempre. Pero no estaba seguro. ¿Cómo podrían comprender lo que se siente al ser perseguido por tu propia sangre? Por la noche, me senté en la oscuridad, mirando la puerta, esperando a que se abriera con un crujido. Cada crujido, cada sonido exterior, cada grito de búho me hacía estremecer. Estaba cansado. Cansada de correr. Cansada de tener miedo. Cansada de ser otra persona, Lucía, Marisol, Rosa. Solo quería volver a ser Esperanza. Y entonces tomé una decisión. Si Diego o Mateo querían terminar lo que empezaron, tendrían que enfrentarme directamente. Empecé a entrenar, física y mentalmente. Empecé con ejercicios sencillos. Aprendí a usar los utensilios de cocina como armas. Estudié las puertas y ventanas de la casa. Creé rutas de escape mentalmente. Practiqué cómo mantener la calma. Ya no iba a ser una víctima. Pasó una semana. Ni rastro de ellos. Ni cartas. Ni fotos. Solo silencio. Una mañana, un repartidor llegó a la puerta. Tenía una caja marrón sin nombre, solo, para mamá, escrito con rotulador negro. Me quedé congelado. Los guardias salieron corriendo y lo detuvieron. Revisaron la caja y la abrieron con cuidado. Dentro había algo que me revolvió el estómago. Una muñeca. Una muñeca pequeña y vieja. Desgarrada. Sucia. Le falta un ojo. Pero no era una muñeca cualquiera.
Era mío. La muñeca que tenía de pequeña. La que dejé en casa de mi infancia hace décadas. Caí de rodillas. Mi pasado no solo me perseguía, sino que se burlaba de mí. ¿Quién había ido tan lejos? ¿Cómo lo encontraron? Los guardias se llevaron la caja. Me dijeron que no me preocupara. Esto es solo psicológico, dijeron. Están intentando desestabilizarte. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Porque muy dentro de mí, algo había cambiado. No iban a quebrarme. Iba a romperlos. Contacté al oficial a cargo de mi caso y le dije, quiero ayudarte a atraparlos. Quiero ser el cebo. Él dijo que estaba loca. Pero no lo estaba. Finalmente me desperté. Acordaron un plan. Usarían la muñeca para rastrear huellas dactilares, colocarían trampas de vigilancia y simularían que me trasladaban de nuevo, esta vez a una ciudad en la que nunca había estado. La trampa estaba preparada. Y durante 3 días no pasó nada. Hasta la cuarta noche. Estaba oscuro, poco después de medianoche. La furgoneta falsa estaba estacionada frente a la casa. Yo estaba dentro, fingiendo que empacaba mis cosas. Los guardias estaban escondidos afuera, vigilando cada rincón. De repente, una sombra se movió cerca de la valla. Luego otro. Luego 3 más. 4 hombres. Vestidos de negro. Con el rostro cubierto. Uno de ellos trepó. Silencioso como un gato. Se arrastró hacia la puerta principal. Ese fue el momento. Los guardias presionaron un botón y la trampa se activó. Luces brillantes, sirenas y rejas de seguridad se cerraron de golpe sobre puertas y ventanas. El suelo tembló mientras los focos iluminaban todo el patio. Los hombres intentaron correr, pero estaban rodeados. 3 fueron capturados. Pero uno, Mateo, corrió. Corrió hacia el bosque, más rápido de lo esperado. Lo persiguieron, pero volvió a escabullirse. Los arrestaron. Los interrogaron. Pero se negaron a hablar. No se les dieron nombres. No se les dieron respuestas. Pero no necesitaba sus palabras. Vi el miedo en sus ojos cuando se dieron cuenta de que ya no tenía miedo. Aún así, Diego no estaba entre ellos. Eso significaba que todavía estaba ahí fuera. Todavía observando. Todavía esperando. Y luego, 3 días después, justo cuando estaba empezando a sentirme tranquilo nuevamente, recibí un paquete. Esta vez no fue entregado en la puerta. Estaba dentro de mi casa. En la mesa de la cocina. No había dejado la puerta abierta. No lo había oído abrir. Dentro de la caja. Era una foto mía durmiendo. Tomada la noche anterior. Grité de nuevo, pero esta vez no tenía solo miedo. Estaba furioso. Diego había estado en la casa. Mientras yo dormía. Observándome. Respirando el mismo aire. Y ahora lo sabía. Esto no se detendría hasta que yo lo detuviera. Porque la próxima vez no dejaría ninguna foto. Dejaría un cuerpo. Pensé que las cosas no podían empeorar. Pero esa noche, descubrí lo equivocado que estaba. Era cerca de medianoche. La habitación estaba fría y las luces apagadas, pero yo no dormía. Ya nunca dormía de verdad. Me había acostumbrado a esperar, a rezar en silencio, a mirar al techo y escuchar pasos. Así era mi vida ahora, mis oídos siempre alerta, mi corazón siempre temeroso. Entonces los escuché. No solo las pesadas botas de Mateo, sino también las de otros. Risas. Hombres riendo. Puertas abriéndose. Botellas tintineando. Me incorporé lentamente. Me temblaban las manos. Ya sabía lo que estaba a punto de pasar. Había pasado antes. Muchas veces. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Había más voces. Voces más ásperas. Mateo irrumpió en la habitación. Tenía los ojos rojos, el aliento le olía a alcohol, y detrás de él había 2 hombres que nunca había visto. Me miraron como si no fuera humano. «Está lista», dijo Mateo con una sonrisa maliciosa. 10 años de fortaleza, y aún tiene fuerzas para más. Se rieron. Uno de ellos me agarró la cara. «¿Estás seguro de que esta es tu mamá?», preguntó, burlándose de él. Mateo se rió entre dientes. «Esta noche no, ella solo es la anfitriona». Esa noche,
Algo dentro de mí volvió a morir. Pero algo más también despertó. Una vocecita en mi alma gritó, ¡basta! Cuando terminaron y la habitación quedó en silencio, me acurruqué en un rincón y lloré en silencio. No solo por el dolor, sino porque había olvidado lo que era la esperanza. Tenía el corazón roto. Mi cuerpo estaba cansado. Mi alma se sentía vacía. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo que me sorprendió. Escuché llanto en la sala. No era mío. Era Mateo. Caminé silenciosamente hacia el pasillo y eché un vistazo. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño. Al principio, pensé que era otro de sus ataques de alcohol. Pero luego vi una foto en su mano. Era una foto antigua, yo sosteniéndolo cuando era un bebé. Me quedé allí congelado. Mateo levantó la vista y me vio. Tenía los ojos rojos. Se limpió la cara y tiró la foto al suelo. Yo no pedí nacer así, dijo en voz baja. No sabes lo que me hizo. Y entonces, por primera vez en años, Mateo me contó algo que me revolvió las rodillas. Algo sobre su propio pasado. Sobre alguien que también lo había lastimado. Sobre la razón por la que se había convertido en un monstruo. No sabía si compadecerlo o maldecirlo. Pero antes de poder decir nada, alguien llamó fuerte a la puerta. Era la policía. Todo sucedió rápido. Los agentes irrumpieron. Agarraron a Mateo, lo esposaron y comenzaron a registrar la casa. Alguien había hecho un informe. Pero no fui yo. Era uno de los hombres que Mateo había invitado la noche anterior. Al parecer, había grabado todo sin que Mateo lo supiera y lo había enviado de forma anónima a las autoridades. Finalmente habían llegado. Mientras se llevaban a rastras a Mateo, gritaba mi nombre. Mamá, por favor. Dile que soy tu hijo. Por favor. Que paren. Pero no me moví. Me quedé congelado. Porque no sabía cómo sentirme. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Miedo? ¿Por fin se acabó? Me desplomé en el suelo. Los oficiales me ayudaron a levantarme y me llevaron al hospital. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba afuera. Vi la luz del sol. Vi gente. Olí aire fresco. En el hospital la enfermera me tocó la cara suavemente. Señora, usted ha pasado por mucho. Asentí y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Pero antes de poder responder, mi cuerpo se rindió. Me desmayé cuando desperté, ya no estaba en el hospital. Estaba en un refugio seguro. Pero el recuerdo de lo que ocurrió durante esas horas perdidas me perseguía. Porque alguien vino a visitarme al hospital mientras estaba inconsciente. Y alguien dejó una carta al lado de mi cama. Una carta que cambiaría todo lo que creía saber. Y dentro de esa carta, había un secreto que me destruiría o me liberaría. Cuando volví a abrir los ojos todo parecía diferente. Las paredes eran más suaves, más cálidas y estaban pintadas de un amarillo relajante. Ya no estaba en la habitación oscura. Sin candados. Sin cadenas. Era libre, pero aún no me sentía libre. Me senté lentamente en la cama del hospital y fue entonces cuando lo vi. A mi lado, sobre la mesa, había un sobre marrón. Mi nombre estaba escrito con una letra pulcra y cuidada. Lo miré durante minutos, con miedo de tocarlo. ¿Quién lo dejó? ¿Qué podría ser? Con manos temblorosas lo recogí y lo abrí. Había una breve carta dentro. Querida mamá Rosa. No espero perdón. Pero mereces saber la verdad. No fui solo uno de los hombres invitados por Mateo. Vine por una razón. Porque creo que soy tu hijo. No el primero. No el séptimo. Sino el octavo. Estabas embarazada cuando me llevaron. Te dijeron que morí. Pero no fue así. Te he buscado toda mi vida. Y cuando por fin te encontré, lloré. Volveré a verte. Tu hijo. Daniel. No podía respirar. ¿Otro hijo? ¿Otro niño que nunca conocí? Grité. Mi corazón se aceleró. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el papel de los dedos. Las enfermeras entraron corriendo a la habitación. Pensaron que algo andaba mal con mi salud. Pero ¿cómo podía decirles que mi alma se acababa de romper? Daniel. El nombre resonó en mi mente como un fantasma del pasado. Yo misma era solo una niña cuando tuve a mis primeros bebés.
Ni siquiera podía recordar con claridad todos los días. Todo se había vuelto una confusión de dolor, sangre y silencio. Pero si recordaba un embarazo, uno que terminó en completo silencio. El padre de Mateo me había dicho que el bebé murió. ¿Fue una mentira? ¿Lo habían robado como a un ladrón en la noche? ¿Había llevado yo un bebé en mi vientre durante 9 meses solo para que me lo vendieran o me lo quitaran? Lloré tan fuerte que tuvieron que sedarme. Cuando me desperté de nuevo, estaba tranquilo, pero vacío. Pasaron los días y yo permanecí en el refugio. Nadie vino. Sin Mateo. Sin enfermera. Sin abogado. Solo silencio, y esa carta. Entonces, una mañana, oí el golpe. Suave. Gentil. La puerta se abrió lentamente con un crujido. Y allí estaba. Un hombre alto, con ojos iguales a los míos. Ojos tristes. Ojos que habían visto el mundo y ya no confiaban en él. «Hola. Mamá», susurró. Mi corazón se detuvo. No pude hablar. Solo lo miré mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Daniel entró en la habitación y se arrodilló junto a mi cama. Metió la mano en el bolsillo y sacó una foto vieja. Una foto mía diminuta y descolorida, embarazada, encadenada y llorando. Me enseñaron esto cuando cumplí 15 años, dijo. Quienes me criaron no eran mis padres. Me dijeron que era adoptado. Más tarde, encontré esto escondido en una caja. Era yo. Me cubrí la boca en estado de shock. ¿Dónde conseguiste esto?, susurré. Él miró hacia abajo. El hombre que me lo dio murió hace años. Pero antes de morir, me dijo la verdad. Que estabas viva. Que eras una prisionera. Que mi padre era un monstruo. Mi cuerpo temblaba. He pasado los últimos 10 años buscándote, continuó Daniel. Cuando descubrí lo que hacía Mateo, no sabía cómo detenerlo. Pero sabía que tenía que hacer algo. Era Daniel. Él fue quien grabó el vídeo. Fue él quien lo envió a la policía. Él me había salvado. Nos abrazamos y lloramos durante mucho tiempo. Una madre y su hijo perdido, reunidos después de años de tortura y mentiras. Pero nuestro reencuentro no estuvo exento de dolor. Porque Daniel tenía más que contarme. Mamá, dijo en voz baja. Hay algo más. Lo miré. Su rostro estaba pálido. Sus ojos estaban preocupados. Encontré una lista, dijo. Nombres, lugares y fechas. Me quedé congelado. ¿Qué tipo de lista?, pregunté. Tragó saliva con fuerza. Una lista de otras chicas. Otras prisioneras. Igual que tú. Algunas están muertas. Otras siguen desaparecidas. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Formaban parte de una red, dijo. Tu jefe, el padre de Mateo, no trabajaba solo. El mundo empezó a girar de nuevo. ¿Sabes lo que significa esto?, susurré. Daniel asintió. Sí, mamá. Esto no ha terminado. Que Mateo fuera a prisión fue solo el principio. Estamos a punto de descubrir algo más oscuro. Algo más grande. Apreté su mano. Aunque recién lo había encontrado. Temía que ahora ambos estuviéramos en peligro. Porque en algún lugar allá afuera, la gente que empezó todo esto estaba observando. Y harían cualquier cosa para mantener el pasado enterrado. Pero esa noche le hice una promesa a Daniel. Ya no me quedaría callado más. No solo para mí. Pero para todas las hijas. Y todos los hijos. Que fueron robados por la oscuridad. Y mientras nos tomábamos de la mano fuertemente bajo la luz parpadeante del refugio, supe que la lucha por la justicia recién había comenzado. Mi cuerpo se estremeció al abrir los ojos aquella fría mañana. La habitación estaba en silencio, pero en mi interior rugía una tormenta. Miré el calendario clavado en la pared. Habían pasado exactamente 10 años. 10 largos años de dolor, de vergüenza, de silencio. Mi corazón se aceleró al oír pasos acercándose a mi puerta. «Abre la puerta, vieja», gritó Diego, mi hijo, desde el pasillo. No me moví. No podía. Había tomado una decisión la noche anterior, después de limpiarme la sangre de la boca y los moretones de los brazos. Iba a acabar con esto, o morir en el intento. Él abrió la puerta de una patada. Entró con una botella en una mano y la rabia en la otra.
Detrás de él estaban dos de sus amigos, los mismos que lo habían acompañado durante años para torturarme como si no fuera su madre, como si ni siquiera fuera humana. Pero esa mañana tuve algo nuevo. Esperanza. Cuando Diego levantó la mano para golpearme, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. ¡Policía! ¡Abra la puerta! Los tres se quedaron paralizados. La noche anterior les había enviado un mensaje a través de una chica del mercado. Había usado mis últimas monedas para comprar su confianza y un papel. Lo había escrito todo, los nombres, los años, el dolor, y le había pedido que se lo llevara a un amable policía que una vez me dio pan detrás de la clínica. No sabía si lo creería. Pero lo hizo. La puerta principal se abrió de golpe. En cuestión de segundos, los agentes entraron en la casa. Diego intentó correr, pero lo agarraron y lo tiraron al suelo. Sus amigos gritaron al oír el chasquido de las esposas en sus muñecas. «No, mamá. Por favor, mamá», suplicó Diego, mirándome por primera vez como un niño asustado. Pero no me moví. No pude decir ni una palabra. Solo observé cómo el hijo que llevaba en mi vientre era arrastrado por desconocidos, gritando mi nombre. Por primera vez en 10 años. Estaba solo en casa. Solo, pero a salvo. Me llevaron a un hospital donde estuve varias semanas. Las enfermeras me limpiaron las heridas. Los médicos me hicieron preguntas amables. Una mujer llamada Rosa, trabajadora social, me tomó la mano y me dijo que era valiente. No me sentí valiente. Me sentí roto. Pero cada día, me veía un poco más en el espejo. No a la anciana con moretones y lágrimas, sino a la niña que solía ser, María, la niña que una vez reía bajo el mango, que cantaba canciones junto al río. Un día, Rosa me dijo que alguien quería verme. Tenía miedo. Pensé que tal vez Diego había enviado a alguien para terminar lo que había empezado. Pero cuando se abrió la puerta, era Camila, la amable vecina que una vez me trajo comida a escondidas. Ya era mayor y trabajaba en un albergue para mujeres. Cayó de rodillas y lloró al verme. «Recé para que sobrevivieras», susurró. «Nunca dejé de rezar por ti». Pasaron las semanas. Meses. Con la ayuda de Camila, me mudé a una casita lejos de ese pueblo. Un lugar con cortinas amarillas y aire limpio. Un lugar sin gritos, sin dolor, sin Diego. Empecé a ir a la iglesia con Camila, aunque tenía el corazón apesadumbrado. No sabía perdonar. No sabía vivir. Pero estaba aprendiendo. Una mañana, mientras regaba mi pequeño jardín, una niña corrió hacia mí. «Señora María», rió entre dientes. «Mi mamá dice que eres una heroína». Me reí suavemente. Un héroe. Solo era una madre que sobrevivió a su propio hijo. Pero tal vez, solo tal vez, podría ser algo más. Esa tarde, me senté con Camila bajo el mango de su jardín. Le conté todo. Desde el día en que Diego cambió, pasando por el dolor que causó, hasta el momento en que llegó la policía. Ella sostuvo mi mano todo el tiempo. «Otros necesitan escuchar tu historia», dijo. «Ayudarás a muchas mujeres a escapar». Así que empezamos a visitar albergues, iglesias y escuelas. Conté mi historia con palabras sencillas, con labios temblorosos, pero con un corazón fuerte. Les dije la verdad. A veces, quienes se supone que deben protegerte son quienes más te lastiman. Pero el silencio les ayuda a ganar. Hablar claro salva vidas. Recibí cartas de mujeres que nunca había conocido. Dejé a mi marido abusivo después de escuchar tu historia. Me diste coraje. Encontré esperanza. El dolor no me había abandonado. A veces todavía me despertaba con miedo. Todavía lloraba al ver a las madres con sus hijos en brazos. Pero estaba sanando. Un día, Camila me trajo noticias. Diego había sido condenado a muchos años de prisión. Sus amigos también. El juez había leído mi carta en voz alta en el tribunal. Una carta donde escribí: «Eras mi hijo, pero te convertiste en mi enemigo. Me robaste 10 años, pero yo tengo el resto de mi vida. Te perdono, no por ti, sino por mí. Porque elijo la libertad sobre el odio». Nunca volví a ver a Diego. Pero oré por él. No para que volviera, sino para que cambiara. Hoy me siento en mi porche, viendo jugar a los niños. Algunos me llaman abuelita, aunque no son míos.
Pero le sonrío como si lo fueran. Porque el amor no siempre nace de la sangre. A veces, viene de extraños que se preocuparon más que la familia. Si estás escuchando esto, debes saber esto. El silencio mata. Alza la voz. No importa cuánto tiempo haya pasado. Siempre habrá alguien que te crea. Fui abusada durante 10 años. Pero un día, fui libre. Y tú también puedes serlo. Muchas gracias por acompañarme a través de esta emotiva y poderosa historia. Historias como esta nunca son fáciles de contar, pero son importantes. Nos recuerdan la fuerza y el coraje que se pueden encontrar incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia te conmovió, te hizo llorar, te hizo reflexionar o te abrió los ojos a algo nuevo, entonces sé que ha cumplido su propósito. Hay muchas voces ocultas en este mundo, voces de madres, abuelas, hijas, que han vivido el dolor en silencio. Pero con cada historia que compartimos, iluminamos las sombras y damos a otros la oportunidad de. Si te sentiste identificado con esta historia, deja un comentario y dinos qué te pareció. Tus palabras nos animan a seguir contándolas. No olvides darle me gusta a este vídeo. Y por favor SVSCRI con acento BETE a nuestro che. Sa esto. De parte de todos nosotros aquí. Gracias.